Muy buenas noches, estimados estudiantes. Nos encontramos en una nueva sesión sincrónica en donde iniciaremos a tocar el tema de el contrato como fuente de obligaciones. ¿Sí? Nosotros en clases anteriores habíamos establecido o llegado a la conclusión que fuente es la génesis o el inicio de algo. ¿Sí? Y como logramos llegar a esa conclusión, también manifestamos que una de las formas en las cuales puede iniciar una obligación, pues puede tener en su origen una obligación, es el contrato, ¿sí? Una convención. Pero entonces, el contrato no es únicamente eh, o no es la única fuente de obligaciones. ¿Quién me recuerda cuáles pueden ser las otras fuentes de las obligaciones? A ver, cuéntame, Dina. Dos serían la ley, el cuasi contrato, los delitos. Y el cuasidelito, ¿cierto? Exacto. Sí, señor. Entonces, obviamente tenemos el contrato, que es donde hay voluntad, el cuasicontrato, que es donde no hay voluntad, pero igual se genera una obligación. Tenemos obviamente la ley, que también es fuente de obligaciones, como el ejemplo claro que nosotros pusimos acá en la clase pasada, que era el de alimentos, la obligación legal que da el Código Sustantivo del Trabajo, y también las obligaciones que emanan de los otros códigos, ¿sí? Entonces, muchachos, vamos a empezar a hablar del contrato, ¿sí? Porque igualmente, pues nosotros podríamos acá desarrollar algún tema con respecto al delito, al cuasi delito, pero esos son temas ya de derecho penal. Pero, ¿cuál es la razón por la cual se entiende que el delito es fuente de obligaciones? Porque cuando usted comete un delito, una conducta punible, pues obviamente también está generando una acción civil. Usted también está generando un detrimento patrimonial, está generando un daño, ¿sí? Y ese daño puede tasarse en dinero, ¿sí? En una obligación dineraria. Si usted, por ejemplo, le causa lesiones a una persona, esa persona tendrá daños y perjuicios, ¿sí? Daños materiales y daños morales. Los daños morales también se pueden tasar en dinero, muchachos, ¿sí? Y el daño material se divide en daño emergente y lucro cesante. Es decir, lo que yo me gasto en mi tratamiento, pero también lo que dejo de devengar a causa de esa conducta punible, ¿sí? Ese es el delito. Y el cuasi delito es la misma circunstancia, pero aplica para delitos culposos, porque aunque usted no tenga la intención de cometer ese delito, de igual manera genera un daño, ¿sí? Y tiene que indemnizar, genera una acción civil, genera una obligación con la víctima en ese caso, ¿sí? Entonces, eso hará parte tendría que ser parte del estudio del derecho penal, porque en el derecho penal también tiene que verse lo que es la parte civil, ¿sí? En el derecho penal también encontramos una parte civil. Entonces vamos a empezar a desarrollar lo que es el contrato, ¿sí? Entonces para ello, muchachos, voy a compartir unas diapositivas. No sé qué pasará, pero bueno, vamos a intentarlo de esta manera, ¿sí? A ver, habíamos manifestado, muchachos, entonces, que el contrato, ¿sí? Es bien. Profe, no se escucha nada. Se escucha entrecortado, profesor. Sí, se escucha entrecortado.
¿Y ahora cómo me escuchan? Sí, ¿Ya me escuchan bien? sí. Bueno, entonces habíamos manifestado, muchachos, que el contrato es una de las diversas fuentes de obligaciones, ¿sí? Al igual que el cuasicontrato, al igual que el cuasidelito, que el delito y la ley, ¿sí? Entonces, tenemos que el contrato es un acuerdo de voluntades entre dos o más personas, ¿sí? Y ese acuerdo de voluntades entre dos o más personas está encaminado a producir efectos jurídicos, ¿sí? Es un acto jurídico bilateral y obviamente es fuente de obligaciones. Muchachos, cuando usted celebra un contrato, usted lo que está generando es una obligación. Usted se está obligando, ¿sí?, a lo que se plasma dentro del contrato, ¿sí? El contrato da nacimiento a una obligación que usted posteriormente tendrá que cumplir, ¿sí? Usted posteriormente tendrá que cumplir y se le hará exigible o usted podrá hacer exigible ese contrato, ¿sí? Pero inicialmente entonces tenemos que el contrato es un acuerdo de voluntades entre dos o más personas, ¿sí? Cuéntame, Dina, por favor. Profe, en el contrato, un ejemplo puede ser el arrendamiento. Un contrato de Claro que sí, claro que sí. El contrato de arrendamiento, pues valga la redundancia, o el arrendamiento es una modalidad de contrato, ¿sí? Pero entonces esa diversidad de contratos, nosotros lo vamos a estudiar uno por uno en las clases posteriores, ¿sí? En un contrato de arrendamiento, el arrendatario con el arrendador pactan unas obligaciones. Obviamente hay unas obligaciones legales, pero inicialmente la obligación surge a partir del acuerdo de voluntades entre el arrendatario y el arrendador, ¿sí? A ver, muchachos, por lo general o generalmente en todo contrato existen intereses opuestos, ¿sí? Es decir, cada contratante tiene un interés individual, ¿sí? Sin embargo, pues en Colombia existen contratos donde los intereses puede que no sean opuestos, ¿sí? O no haya intereses opuestos, como por ejemplo el matrimonio. Ustedes recuerden que el matrimonio es un contrato. Cuando usted se está casando, cuando tú te vayas a casar, tú a lo que estás obligando es a mutuamente, por ejemplo, ser fiel, ayudarse mutuamente, ¿sí? Respetarse y a procrear, ¿sí? Eso es un ejemplo claro de un contrato donde no hay oposición entre las partes. Pero obviamente, por lo general, siempre cuando hablamos de contratos, esas voluntades eh, tienen intereses distintos o intereses individuales. Recuerden que, bueno, aquí en Colombia prima o debería primar el interés general por encima del particular, pero en el caso del derecho civil, obviamente, está el interés privado, o hablamos de derecho privado, muchachos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de que aquí en Colombia, ¿sí? O por lo general siempre en un contrato vamos a encontrar posiciones opuestas, ¿sí? O intereses distintos, como por ejemplo el que existe en la compraventa, porque el comprador se obliga ¿a qué? ¿A qué se obliga un comprador, Yureima, en un contrato de compraventa? ¿Qué crees tú? ¿A qué crees tú que se obliga un comprador? Cuando tú compras algo, ¿qué debes hacer? A pagar el dinero, ¿no? A pagar, ¿sí? Un precio. ¿Y a qué se obliga el vendedor, Lorena? A ver, Marisol mejor. A cumplir con lo que pacto, o sea, vender lo que...
a transferir el dominio, ¿sí? A transferir el dominio. A eso se obliga el vendedor. A ver, parece que se dejó de compartir, ¿no? Sí, no se ve nada. Vamos a ver qué problema. Pero bueno, son circunstancias ajenas, muchachos. Ustedes ahí disculparán. ¿Alguien tiene las diapositivas allá que pueda compartirlas, por favor? De pronto. Vamos a intentar de nuevo. ¿Cómo? Ya la deja ver. Sí, ya, pero eh, al fin. Bueno, se arregló por obra y gracia del Espíritu Santo. Bueno, entonces decíamos, muchachos, que en la mayoría de los contratos, o aquí en Colombia, y recuerden que en muchas partes la legislación civil tiene una relación o un vínculo similar, ¿cierto? Por ejemplo, el Código Civil chileno y el argentino tienen unas similitudes muy marcadas. Empezando pues porque el autor fue el mismo, Andrés Bello, ¿cierto? Entonces, es muy raro encontrar un contrato, una convención, en donde los intereses sean eh, consensuados, ¿sí? O podríamos decir que sean intereses iguales, ¿sí? Cuando hablamos de contrato, ¿sí? Nos estamos refiriendo siempre a intereses individuales. Cada parte dentro de un contrato tiene un interés individual, ¿sí? Se requiere una voluntad consentida o un consentimiento, sí, es cierto, pero cada quien tiene una finalidad o tiene su objetivo, ¿sí? La convención, a diferencia del contrato, crea, modifica o extingue obligaciones. El contrato solamente crea las obligaciones, ¿sí? La obligación es efecto del contrato, ¿sí? El contrato crea la obligación. ¿Dónde vamos a encontrar plasmadas nuestras obligaciones? En el contrato, ¿sí? En el contrato. Si usted quiere saber a qué se obliga con una compraventa, usted cuando va a comprar algo, usted tiene que revisar el contrato. Si usted compra un seguro, tiene que verificar el contrato. ¿Sí? ¿El contrato de qué? De seguros. Es comercial, pero a toda costa es un contrato. ¿Qué elementos componen un contrato? Podemos distinguir tres tipos de elementos, muchachos. Los elementos esenciales, ¿sí? Elementos de naturaleza y elementos accidentales. Recuerden, podemos encontrar dentro de un contrato tres elementos: los esenciales, los de naturaleza y los accidentales, ¿sí? Los elementos esenciales son aquellos que identifican ese contrato, lo individualizan y por ende lo identifican, lo diferencian de los demás contratos, ¿sí? Estos elementos no pueden faltar. Si llegasen a faltar, el elemento dejaría de o perdería su esencia y se convertiría en otro, ¿sí? Los elementos de la esencia del contrato tienen que ver con la existencia misma del contrato. Es decir, si falta alguno de estos elementos, la consecuencia será la inexistencia, como si usted nunca hubiese hecho nada. O no existiría un contrato, ¿sí? El cual usted, por ejemplo,
usted quiere realizar una compraventa y la naturaleza que usted le estaría dando a ese contrato sería una compraventa. Pero si le faltare a ese contrato de compraventa el precio, dejaría de existir como compraventa y se convertiría en una donación. ¿Sí? Los elementos de existencia, por ejemplo, de la compraventa son el vendedor, el comprador, la cosa vendida y el precio. Sin esos elementos, perdería su esencia. ¿Quedó claro, muchachos? Muy bien. Elementos de naturaleza. Estos elementos, por virtud de la ley, le pertenecen al contrato. Así el contrato no lo estipule. ¿Sí? No requieren estipulación expresa. Puede faltar en el documento. ¿Sí? Usted puede en algún momento no estipularlo. Y sin embargo se consideran incluidas en el contrato. ¿Sí? Por ejemplo, la llamada condición resolutoria. Es un elemento de naturaleza del contrato. Es decir, así sea que las partes no lo pacten, pues se considera legalmente, por ley, que se encuentra plasmado en ese contrato. ¿Sí? Esos son los elementos de naturaleza. Y tenemos los elementos accidentales, muchachos, que son los de la autonomía de la voluntad de las partes. Es decir, son cláusulas que pactan las partes. Y obviamente para que puedan ser parte del contrato tienen que estar expresamente plasmadas en el mismo. ¿Sí? Es decir, si usted en algún momento quiere plasmar una cláusula y un elemento accidental, tiene que hacerlo por escrito, expreso. ¿Sí? Cláusulas accesorias del contrato. El ejemplo más claro es el plazo o el interés. ¿Sí? Muy bien. Ahora, tenemos unos requisitos de existencia del contrato. ¿Qué necesitamos para que pueda existir un contrato? Primero, que la persona sea legalmente capaz. Ese tema de la capacidad lo vamos a ver en la próxima clase. Vamos a hablar un poco de capacidad. Necesitamos consentimiento, el consentimiento libre de vicios. ¿Sí? ¿Cuáles son los vicios del consentimiento? El error, la fuerza y el dolo. Que tenga objeto y causa lícita. Usted no puede negociar con cosas ilícitas o con bienes ilícitos. O el objetivo sea lucrarse ilícitamente. Y además el cumplimiento de las formalidades exigidas por la norma. ¿Sí? La falta de una solemnidad genera inexistencia. Un requisito de existencia genera inexistencia. Es como si nunca hubiese existido el contrato. Muy bien. Por el contrario, entonces, tenemos los requisitos de validez del contrato. ¿Sí? Y en este caso, pues, tenemos la capacidad de ejercicio o debida representación. ¿Sí? Ojo que la falta total de capacidad genera inexistencia. En este caso, nosotros estamos refiriéndonos a que la falta de capacidad de ejercicio y no de capacidad legal genera nulidad, ¿sí? Problemas de validez. Muy bien. Consentimiento exento de vicios, causa y objeto lícito, ¿sí? Validez de la solemnidad o de la entrega, ¿sí? Lo que podemos conocer como las solemnidades del contrato.
genera nulidad. Muy bien, muchachos. Recuerden, la falta de un requisito de existencia genera inexistencia. Y la falta de un requisito de validez genera nulidad. Muy bien, entonces podemos empezar a hablar sobre la clasificación de los contratos. Por razón de sus efectos, encontramos los contratos bilaterales. Cuando hablamos de algo bilateral, es que produce efectos jurídicos a ambas partes. Ambas partes se obligan recíprocamente. Ojo, puede existir contratos o pueden llegar a existir contratos unilaterales donde solamente una de las partes se obliga, ¿sí? Donde solamente una de las partes se obliga. Muy bien. Entonces, bilaterales o también puede ser unilateral. En razón de la utilidad, encontramos contratos gratuitos, ¿sí? Aquellos que no reportan ninguna utilidad, ¿sí? Como por ejemplo el mutuo sin interés. Nosotros podemos encontrar, o el mutuo es el préstamo de dinero, pero usted puede realizar un contrato de mutuo sin solicitar un interés a cambio, ¿sí? A diferencia, pues, de los contratos onerosos. Y los contratos onerosos soportan una utilidad para ambas partes. El ejemplo más claro es la compraventa, ¿sí? Obviamente, en los contratos gratuitos la utilidad es para una sola de las partes, ¿sí? Muy bien. ¿Alguna pregunta, muchachos? No, profe, todo claro. Muy bien. Encontramos la clasificación según la equivalencia de la prestación. ¿Sí? Encontramos los contratos conmutativos, aquí es donde una de las partes se obliga a dar, a hacer o no hacer, ¿sí? Equivalente de la contraprestación de otro, ¿sí? Ejemplo, la compraventa, el contrato de trabajo, ¿sí? Usted debe pagar por una labor, por una prestación personal del servicio. Usted paga para que lo transporte y usted da un precio a cambio de la transferencia de un bien. Es decir, ambas partes, podríamos llamarlo así, ambas partes ganan con el contrato. Eso es un contrato conmutativo, ¿sí? Muy bien. Y tenemos los contratos aleatorios, que es cuando la prestación y la contraprestación consisten en una contingencia, un hecho incierto de ganancia o pérdida, como por ejemplo el contrato de seguros. El contrato de seguros es un contrato aleatorio. ¿Por qué? Cuéntame, Marisol, ¿por qué crees tú que el contrato de seguros es un contrato aleatorio? ¿Qué se te ocurre? A ver. O Eder, a ver. O Yureina, o Ina, lo que sea. Profe, por ejemplo, en los seguros, es que, bueno, un seguro lo venden por tanto de precio. eh, para X, ejemplo, proteger una casa, seguro de una casa. Obviamente, los seguros lo venden para, obviamente, ojalá y no se pueda ejecutar, para el seguro no se puede ejecutar el pago de ese seguro. Ejemplo, si es un seguro en contra incendio,
lo que el seguro no quiere, pues no va a pretender es que se vaya a quemar la casa. Si no se quema la casa, pues obviamente sería, el negocio de ellos es fenomenal, pero si tienen que ejecutar, pues hay una pérdida. Exacto. Es aleatorio porque se necesita de un hecho que no sabemos si va a suceder, como por ejemplo el incendio, un contrato, digo, un seguro de vida. ¿Qué necesitas para cobrar un seguro de vida? La muerte. ¿Sí? Es un hecho, es futuro y cierto, pero que no sabemos cuándo va a ocurrir. Y tampoco sabemos cuáles serán las condiciones de esa muerte. Porque tú puedes comprar un seguro por muerte por accidente y que tal que mueras natural. Grave, ¿no? Y eso es lo que uno debe hacer cuando compra un seguro, porque cuando usted está comprando un seguro, usted está contratando con la aseguradora. Usted tiene que leer la letra menuda y preguntar, ¿sí? Cuando vaya a comprar un seguro. ¿Sí? Los principales contratos aleatorios son el juego, la apuesta, la renta vitalicia. ¿Sí? La apuesta, ¿qué? La apuesta, usted compra el chance, usted está contratando con esa gente del chance. Pero para que usted pueda cobrar eso, tiene que caer el número. Y eso es incierto. ¿Cierto? Pero a toda costa usted está contratando, usted está acordando la existencia de un juego en donde usted puede ganar o perder. Y si gana, pues le tienen la obligación de pagarle. ¿Sí? Según la forma en cómo existen. ¿Sí? Contratos principales subsisten por sí mismos, muchachos. No necesitan de otro para poder existir. ¿Sí? O de una garantía. ¿Sí? Y los accesorios sí necesitan de la existencia, pues, de otro contrato, ¿sí? Contratos subordinados, ¿sí? Como por ejemplo la fianza, la hipoteca, ¿sí? Necesitan de un contrato principal. La transacción necesita una obligación principal. Recuerden que la transacción también es un contrato. Yo no puedo transar algo o no puedo transar sobre algo donde no existe una obligación. La naturaleza de la transacción es extinguir obligaciones. Entonces necesita la existencia de una obligación principal para poder existir. Obviamente, la hipoteca necesita una obligación principal como lo es el crédito. Si no existe un crédito, ¿para qué entonces va usted a hipotecar la casa? ¿Cierto? Si no existe un crédito, ¿para qué va usted a prendar el carro? No hay razón de ser para ello. Necesitan de otro contrato o de otra obligación para poder existir. Muy bien. Según la manera en cómo se perfecciona, son contratos consensuales los que se perfeccionan con el mero consentimiento. Por ejemplo, la compraventa de muebles, ¿sí? Es decir, con el mero consentimiento y la entrega de la cosa, usted simplemente se hace propietario de ese inmueble. Ahora, hay contratos que también son solemnes, como la compraventa de bienes inmuebles. ¿Sí? Usted necesita, por ejemplo, de la tradición de inmuebles, que es la inscripción en la oficina de registro e instrumentos públicos. Si no se da de esa forma, créame que nunca será propietario. Según la reglamentación legal, muchachos, son nominados los que aparecen en el reglamento del Código Civil, ¿sí? O el Código de Comercio. Si usted los encuentra taxativamente, son nominados porque tienen una tipificación, ¿sí? Como por ejemplo el contrato de seguros. Lo encontramos en el Código de Comercio. Y son innominados los que están reglamentados en la ley sustantiva, los que no están reglamentados en la ley sustantiva, ¿sí? Y hay entonces una tipicidad, ¿sí? Pero si hay un acuerdo entre las partes, daría nacimiento a ese contrato innominado. Bien. Parten entonces esos contratos innominados de la autonomía de la voluntad.
según la forma en cómo se producen, muchachos, que se produce la relación jurídica. Contratos de adhesión, en los que una de las partes se adhiere a ese contrato. Es decir, ya existía, pero yo me adhiero a ese contrato. De antemano, pues obviamente ya existe un contrato principal, ¿sí? Y encontramos los contratos de libre discusión, que son aquellos en los cuales libremente las partes pactan cláusulas al momento de celebrar el contrato. Es decir, desde el inicio, ¿sí? Los de adhesión y los de libre discusión. Según en la forma en la cual van produciendo las obligaciones. Recuerden que el contrato produce obligaciones, genera obligaciones. Encontramos contratos de ejecución instantánea, ¿sí? En los cuales las obligaciones contractuales se cumplen en el momento en el cual se celebra el contrato, ¿sí? Por ejemplo, la compraventa. Se puede, desde el momento en que pacta el contrato, hacer entrega de la cosa. Y tenemos también contratos de tracto sucesivo, en donde las obligaciones se cumplen periódicamente, como por ejemplo el contrato de suministro, ¿sí? Son contratos a plazo, ¿sí? Contratos a plazo. Y por último tenemos, según se requiere el consentimiento de todos los vinculados por el acto. Entonces ahí encontramos contratos individuales, ¿sí? En donde se requiere el consentimiento individual de cada uno de los contratantes para que se perfeccione el contrato, o colectivos cuando no se necesita del voto de todos, ¿sí? Tan solo el voto mayoritario. El ejemplo más claro son las sociedades, ¿sí? Recuerden que cuando ustedes están creando una sociedad mercantil, ustedes están realizando una convención, ¿sí? Unirse con otras personas con el objetivo de crear o de ser comerciantes, ¿sí? O de ejercer el comercio, es un contrato mercantil, pero a toda costa un contrato, ¿sí? Entonces, muchachos, hemos ya entonces agotado el tema del contrato y la satisfacción. Espero que haya quedado claro. ¿Tienen alguna pregunta, muchachos? Bien, no siendo más entonces, los espero el día de mañana para continuar con nuestra clase de contratos, ya entrando a tocar lo que es la compraventa, ¿sí? Vamos a hablar también un poco sobre la promesa de compraventa. Promesa y compraventa. Y el día sábado hablaremos de arrendamiento, mutuo y comodato. Si nos da tiempo mañana hablaremos del mandato, ¿sí? Entonces, muchachos, espero haya sido de su agrado la presente clase. No siendo más, nos vemos en una nueva ocasión. Que tengan una feliz noche. Igualmente, profe. Igualmente. Igualmente, Chao, profe. profesor. Adiós.